Hola, soy Francisco Bermejo Laguna, profesor de Historia. En este vídeo vamos a analizar cómo se produjo la institucionalización del régimen, cuáles fueron los organismos e instituciones que utilizó el régimen para llevar adelante su programa de gobierno. Como ya hemos dicho en un vídeo anterior, Franco tenía en sus manos todo el poder, tanto la jefatura del gobierno como del Estado. También era el líder del partido único y Franco tenía la última palabra en todas las decisiones importantes. De todas maneras, Franco era una persona que tenía que delegar, por sí mismo no podía llevar adelante todos los asuntos de Estado, y entonces había un consejo de ministros en el cual se apoyaba, y una serie de personalidades como Nicolás Franco, el propio Serrano Suñer o su fiel amigo Carrero Blanco, que se encargaban fundamentalmente de resolver aquellos problemas más desagradables. Podemos decir de manera coloquial que se encargaban de resolver los asuntos sucios, los problemas, digamos, más cotidianos, mientras él se dedicaba a otro tipo de tareas menos complejas, podríamos decir, ¿no? Para que el gobierno o para que la administración pues fueran eficaces, Franco pues dejaba realmente bastante autonomía a sus ministros, pero hasta cierto punto, es decir, que fueran autónomos en sus decisiones, pero eso que no les llevara nunca a tener una total independencia con respecto al régimen y con respecto a la figura de Franco. Es decir, cualquier ministro que pudiera establecer una postura que se acercara a la oposición o que no cumpliera las directrices del propio dictador, era inmediatamente apartado del cargo. Como ya hemos visto también en otros vídeos, dijimos que la personalidad de Franco la llevaba hacia el odio a la política. Era una persona, digamos, con unos intereses poco democráticos y que aborrecía, digamos, a la clase política, de tal manera que sus principios fundamentales, sus principios inamovibles como persona y militar, y que además fueron llevados a rajatabla durante los 40 años de gobierno, fueron la patria, la religión, la unidad y el orden, ¿no? Y en el escudo, digamos, establecido durante la época de Franco, pues estaban en cierta manera recogidos algunos de esos principios fundamentales. De todas maneras, ya también hemos estudiado en otros vídeos que hemos visto cómo Franco fue una persona que se fue adaptando, el régimen franquista se fue adaptando a las distintas circunstancias. Este régimen tuvo una gran versatilidad y ya digo que no podemos decir que el régimen fuera el mismo en los años 40 que en los años 60. Esa capacidad camaleónica para ir cambiando según las circunstancias, sobre todo de política exterior, fueron también transformándose, es lo que es uno de los puntos por los cuales podemos comprender que el régimen aguantara tanto tiempo. En 1940 estableció el llamado Consejo de Estado, que era un órgano asesor de la jefatura del Estado. 2 años después se establecerían las Cortes, que eran, ya digo, un sucedáneo, una pantomima de democracia. Realmente solamente eran un órgano pues puramente decorativo. No era el órgano legislativo que estamos acostumbrados a las democracias occidentales, que es un órgano que controla el gobierno, que lo interpela. Las Cortes no eran un órgano de control del gobierno, no controlaban al caudillo. Las Cortes eran simplemente un altavoz, digamos, del régimen, pero que realmente no tenían ninguna labor importante. Ya hemos dicho que el caudillo retenía todos los cargos importantes, la jefatura del Estado, del gobierno, del movimiento y por supuesto de las Fuerzas Armadas, con lo cual se convertía en una especie de pequeño rey absoluto. Sin lugar a dudas podríamos decir que Franco ha sido la persona con más poder en todo el siglo XX en España, sin lugar a dudas, ¿no? Ejerciéndolo de una manera, ya digo, bastante férrea. ¿Quiénes componían las Cortes? Pues eran los llamados procuradores, y estos procuradores eran designados por el poder. Es verdad también que con la Ley Orgánica de 1966 se estableció la posibilidad de que una tercera parte de esos procuradores, el llamado tercio familiar, fueran elegidos por sufragio por los cabezas de familia, es decir, por los hombres. Es decir, un sufragio limitado, masculino, que daba, ya digo, allá por los años 60, intentaba dar a la dictadura una especie de imagen de democracia que, por supuesto, no tenía en absoluto, ¿no?
durante estos años 60 uno de los objetivos de la dictadura de Franco fue intentar acceder a la Comunidad Económica Europea, y para ello pues estableció una serie de medidas de lavado de cara, podríamos decir, ¿no?, para hacer pasar al régimen dictatorial por un régimen más democrático, cosa que realmente en absoluto tenía. Esta ley de 1966 establecía un modelo corporativo en el que lo importante no era el individuo, sino las instituciones, concretamente 3 instituciones que eran las que elegían a los miembros de las Cortes: la familia, los municipios y sindicatos. En el plano territorial, ¿cómo se organizaba España? Pues ya hemos dicho en otro vídeo también que España era un estado centralizado, un estado centralista. Nada que ver tiene este estado con el actual estado de las autonomías. Entonces el gobierno ejercía un poder centralista mediante los gobernadores de cada provincia, gobernadores civiles, que eran los que transmitían las órdenes directamente de Madrid. Y además había también una serie de jefes que eran los jefes provinciales del movimiento nacional, pertenecientes al partido, y todos ellos eran los que regían la política centralista, la que actuaban como correa de transmisión, que transmitían las órdenes desde Madrid hacia los distintas provincias en las que se dividía el Estado. A esta estructura provincial se sumó el restablecimiento después de la Guerra Civil de las capitanías generales, que la República había suprimido, con lo cual había, además de un gobernador civil, también había un gobernador militar que tenía fundamentalmente una serie de responsabilidades relacionadas sobre todo con el mantenimiento del orden, ¿no? El ejército, ya hemos dicho, que tuvo un papel muy importante precisamente en el establecimiento de un orden, de una paz social, y de recordar precisamente que el régimen venía de la Guerra Civil. En cuanto a los principios fundamentales del movimiento, los principios fundamentales que regían el nuevo régimen, pues y que pretendían además darle una cierta legalidad jurídica, pues se elaboraron una serie de leyes fundamentales que nada se parecían a la Constitución democrática, pero que todas ellas pues constituían una especie de corpus jurídico que intentaban dar, ya digo, una especie de barniz de legalidad al régimen. Con la intención de dar una base legal y jurídica al régimen, el franquismo elaboró una serie de leyes fundamentales a lo largo de los primeros años del mandato de Francisco Franco. Sin embargo, estas leyes no se parecían en nada a una constitución democrática. Las 5 primeras fueron: por un lado, el Fuero del Trabajo, que establecía un sindicalismo vertical en manos de Falange, regulaba la vida laboral y económica, y allí se establecían los límites para la jornada laboral, las retribuciones mínimas, pero todas estas concesiones estaban supeditadas al interés de la nación. En segundo lugar estaba la Ley de Cortes, aprobada en 1942, por la cual se creaban unas cortes cuyos miembros, más de 500 procuradores, eran de oficio, cargos como obispos, rectores de universidad, jerarcas de sindicatos, del ejército, que eran designados directamente por Franco o elegidos mediante sufragio restringido y corporativo. Por otra parte estaba el Fuero de los Españoles, que fue aprobado en 1945. En él se establecían los derechos y libertades formales limitadas por la obligatoriedad de no contravenir los principios del régimen, es decir, los principios del movimiento, lo que lo convertía en la práctica, la verdad es que en una pura ficción, y respondía a la misma necesidad de aparentar una imagen supuestamente democratizadora del régimen. En 1945, coincidiendo con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, se establecía la Ley de Referéndum Nacional, en la que figuraba la posibilidad de hacer consultas populares con un procedimiento en el que no se establecían garantías democráticas para ratificar determinados textos legales de especial relevancia. La posibilidad de votar solo se ofrecía a los varones mayores de 21 años. Las mujeres no podían votar. En 1947 se aprobó la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado. En ella se definía a España como un reino, pero Franco se reservaba el derecho de designar quién le sucedería a su muerte, de tal manera que se confirmaba el carácter vitalicio de su dictadura. Él se reservaba, ya digo, el derecho de designar quién sería sucesor como rey. Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I, se opuso a esta ley
pues diciendo que era un engendro monstruoso. Sin embargo, después se avino a que su hijo, Juan Carlos, el futuro rey Juan Carlos I, se educara en España para convertirse en el sucesor de Franco en 1969. Estas leyes fundamentales posteriormente se completarían con la Ley de Principios del Movimiento, que se aprobó en 1958. En esa ley se reafirmaban los viejos principios teóricos y valores ideológicos del régimen, como eran, por ejemplo, el antiliberalismo, el anticomunismo, el conservadurismo y el nacionalcatolicismo, que ya hemos explicado. Se establecía el Consejo Nacional del Movimiento, que velaría por la integridad de esos principios, y este Consejo Nacional del Movimiento era una especie de senado formado por 113 miembros, 40 de ellos nombrados por Franco y el resto por los consejos provinciales y locales del movimiento. La importancia de esta ley radicaba en que todo cargo público que accediera a la administración tenía que obligatoriamente jurar y prestar lealtad al franquismo. En 1967, por su parte, se creó lo que se denominó la democracia orgánica a través de la Ley Orgánica del Estado, que organizaba una cierta representatividad a través de lo que se consideraban órganos naturales de convivencia, como eran la familia, el municipio y los sindicatos. De esta manera se elegían una serie de procuradores en corte cuyas atribuciones, pues la verdad es que no se aumentaban, se mantenían tal y como habían estado establecidas anteriormente. Esta ley fue promulgada durante la tercera etapa del régimen franquista y establecía como novedad principal la separación de los cargos de jefe de Estado y jefe del gobierno, aunque eso no impediría que durante muchos años Franco pues ostentara los dos cargos, hasta 1973, año en el cual el almirante Carrero Blanco asumiría el cargo de presidente del gobierno. La ley de prensa fue aprobada en 1966 y con ella se ponía fin a una etapa de prensa orientada, rígida y bajo unas normas excesivas de censura. Con esto acabamos el análisis del punto relacionado con la institucionalización del régimen y en el próximo vídeo analizaremos cuál fue la evolución del régimen franquista desde los años 40 hasta los años 70.